esta semana Dios puso en mi corazón estar leyendo acerca de la restauración del templo, de los cuales hay un punto en donde Ageo, el profeta Ageo y el profeta Zacarías pues empiezan a retomar el tema de la restitución, de la restauración del templo. Acerca del profeta Ageo, en quien vamos a enfocarnos hoy, no hay mucho en la Biblia acerca de su vida. No es lo mismo como el profeta Jeremías, el profeta Eliseo, donde podemos aprender de sus experiencias, de las pruebas que tuvieron, de las vivencias que tuvieron. En cambio del profeta Ageo, que lo vemos ahí que son 2 capítulos de la Biblia que hablan de Ageo y de lo que Ageo, los 4 mensajes que dio, no hay nada de su vida. Entonces, la única manera de poder ver qué ejemplo de fe nos dejan estos profetas es a través de los mensajes que dieron al pueblo de Dios. Porque en medio de la palabra de Dios, Dios envía su palabra, pero su palabra es para que la oigamos y se produzca esa fe. Entonces, en base a esos mensajes de la palabra que dio y de lo que profetizó Ageo, podemos aprender bastantes cosas y Dios lo confirmó en mi corazón, porque yo no sé si muchos tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza del día miércoles, que hablaba sobre que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros, que se hablaron 5 puntos. Y de verdad que fue una confirmación, porque al final la restauración de un templo físico nos habla de la restauración de nosotros como casa espiritual. Nos está hablando, en otras palabras, de la restauración de la imagen de Dios en nuestro corazón. Y verdad que eso me llenó cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba estudiando, y tenemos que tener en cuenta eso. Estos profetas de Dios fueron profetas llenos del Espíritu Santo. Fueron profetas, en el caso de Ageo y Zacarías, que predicaron juntos al mismo tiempo a este pueblo que venía del exilio de Babilonia. Dice ahí en Esdras 5:1 que profetizaron, dice, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces veamos que desde ahí dice que estaban, dice, y los profetas hablaban en el nombre de Dios. Y ya sabemos que ese nombre es carácter. O sea, había una madurez espiritual en cada uno de estos profetas. Y dice aquí que Dios, el Dios de Israel, estaba sobre ellos. O sea, eran profetas, porque lo vamos a ver, porque como no tenemos contexto de sus vidas, pero por lo que dicen vamos a ver que eran profetas que tenían oído para Dios. Estaban experimentados y tenían no solo oído, sino convicción para trasladar las palabras de Dios a su pueblo. Amén. Entonces, si algo de verdad caracterizó a estos profetas, fue la fe que tenían puesta en Dios. Fue la fe que tenían puesto en Dios y la fe que tenían en lo que Él les decía en su palabra. Porque de verdad que eso, si de todos los héroes de la fe, de todos los profetas, si algo debemos tener nosotros también, es creer en quién es Dios y en su palabra. En aquel tiempo Él les dio su palabra audiblemente, ahora también, pero también tenemos la palabra. Y Dios nos habla a través de su palabra. Dice que su palabra es inspirada por Dios, inspirada por su Espíritu Santo. Él inspira su palabra en tiempo presente cuando la leemos. Él habla a nosotros. Ahora, hay una diferencia que va en proceso, porque así como ellos tenían convicción, estaban persuadidos de lo que Dios decía, eso iba a ser, nosotros también tenemos que llegar a eso. Recordemos que por ahí en la palabra dice que Dios, creo que está en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y veamos en relación a esto, antes de entrar con el tema del profeta Ageo, veamos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 24. Porque si algo debe quedar en nuestro corazón es irnos convencidos de que lo que está en su palabra, Él lo hará. Lo que Él prometió en aquellos tiempos se ha cumplido y así también se va a cumplir en nuestras vidas.
Amén. Es un proceso, es fácil decirlo. Dígame si no es fácil decirlo. Pero otra cosa es cuando estamos en el día a día, estamos en diferentes pruebas, estamos atravesando una enfermedad, una dificultad, con estar confiados y persuadidos que Él hará, y principalmente su obra. Vaya, lo natural, lo demás, sabemos de que si lo buscamos, Él lo va a hacer. Pasa a segundo plano, pero estar persuadidos de que Dios va a restaurar su nombre. En otras palabras, de que sí vamos a llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que sí podemos llegar a ser perfectos como Él es perfecto, porque Jesús lo dijo ahí en Mateo 5:48. Dijo: sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, lo creemos, ahí es donde empieza ese proceso, porque nuestra fe se va a ir perfeccionando. Mire que en todas las pruebas que Dios nos permite en nuestra vida, Él va perfeccionando nuestra fe para que cada vez nuestra fe esté puesta en Él. ¿Por qué debe ser perfeccionada nuestra fe? ¿O cuál es ese nivel más alto de la fe, el propósito más alto de la fe? Es creer que sí podemos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que sí podemos conquistar la tierra. Pero para eso Dios debe hacer un proceso en nuestra vida, un proceso de renovación en nuestra mente, un proceso de transformación en nuestra mente. Amén. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses, que lo tenemos en pantalla, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y todos los que estamos acá, ¿a cuánto nos ha llamado Dios? Ahora, ¿sabemos a qué nos ha llamado Dios? Principalmente, por encima de todo, ¿cuál es ese supremo llamado que tenemos en Él? Y nos está hablando de esa perfección de restaurar su carácter y su naturaleza en nosotros. Y aquí dice que el que nos ha llamado, Él sí es fiel, no es como nosotros. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su verdad, a su justicia, y dice que Él también lo hará. A eso que Él nos ha llamado, Él lo hará, para que desde ya sepamos que no es con nuestras propias fuerzas. Ahora entendamos un poquito más ese llamado que se explica en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? Porque aquí también se explica. Nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. En otras palabras, nos ha llamado, porque gloria es ese nombre, es ese carácter, es su naturaleza, nos ha llamado a que recibamos, adquiramos en esta vida la naturaleza de Cristo por medio de Él. Y dice acá algo que tal vez a veces no nos gusta, pero dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, dice, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. O sea, tenemos que tener claro que va a haber un proceso, que vamos a padecer, pero aquí dice un poco de tiempo. Y esto también lo tenemos que creer, porque muchas veces pensamos que no vamos a salir de la prueba, que no vamos a salir de la dificultad, que ciertas circunstancias no van a cambiar conforme, claro, a la voluntad de Dios. Pero acá dice que es un poco de tiempo. Al final, todas las pruebas son temporales, nos preparan, van perfeccionando nuestra fe para que entonces sí podamos tener la fe necesaria para creer que Él restaurará su imagen, la gloria, la eterna, la que Él nos llamó, para poderla tener eternamente cuando nos vayamos de esta tierra. Así que en el caso del profeta Ageo y Zacarías, pero como les decía, vamos a hablar hoy sobre el profeta Ageo, ellos se enfocaron en hablar y profetizar sobre la restauración y la edificación del templo en Jerusalén. Ahora, antes de ver este tema de la edificación del templo, sepamos algo. Nosotros, y desde ya para que vayamos entendiendo y que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría espiritual, y el Espíritu Santo abre a nuestro corazón en este tiempo que vamos a estar leyendo lo que hizo el profeta Ageo y cómo fue que el pueblo de Israel al final levantaron y edificaron y restauraron el templo. Es importante saber lo que dice 1 Pedro 2:5, porque nosotros somos
ese templo que se debe edificar. Eso lo tenemos que tener claro. Y cuando la palabra nos hable de un proceso para edificar, ahí está también nuestro proceso para que nosotros podamos ser edificados. Edificados en Cristo Jesús. Pero toda la palabra al final nos habla de lo mismo. Nos habla de una jornada, de un proceso de edificar y llegar a ser de los bienaventurados del limpio corazón. Claro, de diferentes formas, pero la palabra siempre nos lleva a ser restaurados. Y aquí en 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, y está hablando a nosotros, a todos sus hijos, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero acá se nos dice que todos nosotros debemos ser edificados como casa espiritual. Y esa palabra casa también quiere decir templo, quiere decir tabernáculo. Muchos de acá hemos estudiado lo que es el tabernáculo de Moisés, cómo ser edificados. Al final nos habla de la estatura de Cristo. Así que ya con ese entendimiento vamos a ver en qué escenario estaba predicando y estaba profetizando el profeta Ageo. Ustedes se recuerdan o han escuchado que el pueblo de Israel, principalmente la tribu de Judá y Benjamín, en aquel tiempo fueron exiliados a Babilonia y pasaron 70 años ellos exiliados en Babilonia hasta que el imperio persa conquistó a Babilonia y por mano de un rey que se llamaba Ciro, pues ellos pudieron regresar. Y desde ya vamos a ver que toda esta historia tiene bastante similitud en cuanto a los procesos y su jornada con lo que atravesó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Estuvieron esclavizados, ¿cuánto? 400 años. Aquí ellos estuvieron exiliados 70 años. Y vamos a leer, por ejemplo, ahí en Esdras, vamos a leer Esdras capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Creo que vamos a llegar hasta el 5. Ahora, si se dan cuenta, y algo que me sorprendía mucho es de que aquí ya era el remanente del pueblo de Dios. Y yo lo veía de esta manera y Dios me lo ponía en mi corazón de esta manera. La fe que se va a producir para creer que sí podemos ser restaurados a la imagen de Dios es para los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, a ese remanente. Vea que el resto de las demás tribus fueron exiliados a Siria y al final se mezclaron con los demás. Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, tuvieron el privilegio, gracias a Dios, de poder regresar y cumplir el propósito. Veamos ahí en Esdras, en el versículo 2, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ya que antes dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Sigamos leyendo al versículo 3. Y entonces el rey Ciro, rey persa, dijo, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y aquí cuánto sabemos del pueblo de Dios, de hijos de Dios. Y dice, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Aquí les da el llamado que ya lo tenían, pero aquí es donde se les concede poder regresar y poder terminar ese ciclo del exilio que duró 70 años y ellos pudieran regresar. Leamos el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, no salieron con las manos vacías. Igual, usted se recuerda, el pueblo de Israel en Egipto tampoco salió con las manos vacías, porque Dios es bueno y Él provee para edificar esta casa espiritual. Él provee de esos recursos. Por eso es que no es con nuestros propios recursos. Él es el que nos da lo que necesitamos para ser edificados. Y terminemos ahí con el versículo 5, que dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová,
la cual está en Jerusalén. Y veamos acá, dice que a todos los que Dios despertó el espíritu de cada uno, ellos fueron los que subieron. Y todos los que estamos acá, en un punto de nuestra vida, Dios despertó nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que empezáramos toda una jornada espiritual de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Porque de esto se trata el tema de hoy. Una fe para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Entonces, vean que fue la tribu de Judá, Benjamín, los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque se iba a restaurar la casa y el sacerdocio. Lo que dice en 1 Pedro 2:5, para nosotros, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, este proceso es para nosotros también. Y así como ustedes recordarán que el pueblo cuando salió de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, iban contentos porque acaban de ser liberados, habían sido llamados a heredar una tierra. Así también vemos, y hoy no vamos a leer todo, pero si usted quiere, eso está en todo el libro de Esdras, usted lo puede leer, no es muy grande, pero por lo menos nos veamos una similitud en cuanto a la actitud, a esas primeras emociones que tenían el pueblo de Israel de empezar a ser restaurados. Por ejemplo, veamos ahí Esdras en el capítulo 3, versículo 11, porque dice que cuando el pueblo salió y llegó estaba contento porque estaban edificando, tenían la oportunidad después de haber estado exiliados 70 años poder venir a reconstruir el templo. Y dice aquí, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba, dice, con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y vaya si no, esa misma etapa ocurre en nuestras vidas. Ocurrió cuando acababan de cruzar el Mar Rojo los israelitas, que estaban cantando y que echó a la mar los carros del faraón y ahora vamos hacia adelante. Y ahora, como todo esto es para nosotros y su palabra es como un espejo, pues eso lo vemos en nuestra vida, pero también vamos a ver lo siguiente, que no pasó mucho tiempo en esa jornada para que empezaran a salir lo que estaba en el corazón de ellos, y así es también en nosotros. Adelantemos otro capítulo más y nos vamos a ir hasta Esdras 4, y vamos a empezar desde el versículo 4, porque ya habían empezado ellos esa obra de restauración cuando dice aquí, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. En este versículo, de verdad, se resumen tantas cosas, pero vayámoslo desmenuzando poco a poco. Aquí dice que el pueblo de la tierra, en aquel tiempo creo que era Samaria los que estaban, y eran todas esas naciones que se levantaban en contra de ellos, así como en nuestro corazón hemos aprendido que nuestro corazón es la tierra. Es la tierra que Dios va a establecer su reino en ella, pero hay, en este caso, pueblos que se levantan, que son las maldades que tenemos en el corazón en contra del propósito de Dios. Y aquí esto que se levanta en la tierra de nuestro corazón, aquí está bien claro cuál es el propósito. Podríamos decir, ¿cuál es el propósito de las maldades, del pecado, de la injusticia y de todo lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el propósito en base a este versículo? Que no edifiquemos, que no se restaure la imagen de Dios. Para los que están en el curso de 13 pasos y de los de Canaán, hemos visto que cada uno, por ejemplo en Marcos 7:21, donde se habla de las 13 maldades, vemos cómo cada una de ellas siempre se levanta en nuestro corazón en contra de que alcancemos el propósito de Dios. Cada una de estas maldades en su diferente forma de actuar, pero cada una se levanta en contra de que alcancemos este propósito. Y veamos ahora las palabras estas que nos aparecen acá, como ¿qué fue? ¿Con qué acción hicieron para que no edificaran? ¿Con qué pelea lo malo que hay en nuestro corazón para que no edifiquemos? Y dice que intimidó
y atemorizó. Son dos palabras de las cuales podemos aprender un montón, porque la palabra intimidó en la concordancia de Strong quiere decir aflojar, consumir, fallar, quiere decir débil, abandonar, ocioso, ser perezoso. Y vaya si no es todo lo que estas maldades en nuestro corazón producen en nuestra vida. Que abandonemos, que fallemos, que caigamos, que seamos débiles en nuestra carne, que seamos guiados principalmente por nuestra carne antes de ser guiados por Dios o por su Espíritu. Y veamos la palabra atemorizó. Quiere decir aterrorizar, alarmado, agitado, ansioso, fastidioso. Mire cuánto por no trabajar nuestro corazón andamos padeciendo ansiedades, temores malignos. Y aquí vamos a ver que Dios nos manda que estemos meditando y escudriñando nuestro corazón, porque todo esto que sale de nuestro corazón nos aparta. Dice que una de las palabras de intimidar es abandonar. ¿Por qué? Porque nos mueve la fe y nos hace poner nuestra fe en las cosas naturales, nos hace apartarnos. Y al apartarnos se cumple el propósito del enemigo, que es que no edifiquemos. O sea, vean que tenemos una lucha en nuestro corazón con lo que del corazón sale, que es contrario a Dios. Esa es la lucha del corazón, la batalla Querab. Pero también tenemos una lucha contra las huestes espirituales de maldad, que tienen de esa misma naturaleza cada uno de estas diferentes maldades que tenemos. Y eso mismo también está en el siguiente versículo, en el versículo 5 de Esdras, dice, estos pueblos, dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo, dice todo el tiempo. Mire que el enemigo no descansa, está todo el tiempo buscando frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Y aquí fue todo el tiempo, desde Ciro, rey de Persia, que fue el que les permitió regresar para que edificaran la casa, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, estos consejeros, ¿qué son? Porque si miramos los significados, dentro de sus significados dice funcionarios de gobierno. ¿Y estos funcionarios de gobierno quiénes son en nuestra vida espiritual? Son estos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí en Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad. Por el lado de adentro, entonces, como para ir resumiendo, por el lado de adentro, las maldades, esta genética espiritual de maldad que traemos, pelea en contra del propósito de Dios para que no edifiquemos, pero también hay un mundo espiritual de las tinieblas que está batallando para frustrar el que no edifiquemos y restauremos la imagen de Dios. Esto es algo que lo tenemos que tener claro en toda nuestra vida, porque tenemos que tener nuestros ojos puestos en que vamos a llegar. Pero entonces tenemos que tener nuestros ojos puestos contra qué tenemos que luchar. Al final es Dios el que va delante de nosotros, es su Espíritu que va con nosotros. Es la obra de Dios que va a restaurar nuestro corazón y es por el poder de Dios que podemos echar fuera y atar todo espíritu contrario a Dios que quiera venir a frustrar su propósito en nosotros. Y vea que fue de tal manera en el caso de ellos que llegó al punto, todo este versículo 4 habla de todo lo que estuvieron estos pueblos y gobernadores hasta que cumplieron su propósito en parte, o por decirlo así, por un tiempo. Porque si leemos y nos vamos hasta el último versículo de Esdras 4, que es el 24, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó, dice, suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y de verdad que Dios me confrontó mucho. Yo sé que esto confronta mucho. ¿Por qué? Porque si esta es una jornada donde nos podemos ver como espejo, tenemos que estar conscientes que hay muchas cosas las cuales hemos suspendido en edificar
un área, una parte del carácter y de la imagen de Dios en nosotros. A causa de lo que sale de nuestro corazón, a causa de no pelear la buena batalla, hemos suspendido muchas veces. No necesariamente estoy hablando de que usted se haya apartado, se haya ido, pero nos hemos acomodado. Hemos suspendido en diferentes áreas de nuestra vida el adquirir la herencia que Él tiene para nosotros, su naturaleza, su amor, su misericordia, su justicia, su verdad. De verdad que a cada rato venimos y paramos, suspendemos, como lo que les pasó también al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos se quedaron 40 años suspendidos hasta que pudieran continuar. En el caso de ellos fue un aproximado como de 20 años. Pero de verdad que Dios habla a nuestro corazón y nos despierte y nos haga meditar en qué es lo que está haciendo que nosotros estemos detenidos y suspendidos en esta jornada de adquirir y restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, ya cuando pues este pueblo se había desviado, ya había puesto sus ojos en lo natural, se había desanimado, por un lado se estaban enfocando en adornar sus casas, por otro lado tenían también escasez, pobreza a causa de todo esto. Entonces es ahí donde sale el profeta Ageo y a los poquitos meses, yo no sé si antes o después, el profeta Zacarías. ¿Para qué? Para que se levante nuevamente ese propósito. Entonces en aquel tiempo el profeta Ageo, estos mensajes fue para ese remanente de Israel, para que se levantaran nuevamente a restaurar el templo. Pero para nosotros estos 3 mensajes nos tienen de hablar para que nosotros vengamos y nuevamente, porque es una realidad que lo dejamos suspendido a cada tiempo, a cada rato. Entonces son mensajes para que nosotros nos levantemos nuevamente a restaurar la imagen de Dios en nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón. Jesucristo es esa imagen, es esa estatura que debemos alcanzar, que se debe restaurar en nosotros. Esa es la casa espiritual. Jesús es el tabernáculo perfecto. Él es la casa espiritual que debe ser restaurada en nosotros. Entonces, veamos, y esto lo vamos a leer en Ageo. Nos vamos a ir, son 3 mensajes, la verdad son bien cortos, pero bien poderosos. Y el primero está en Ageo capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Ahora, ¿de qué nos habla este primer mensaje a nosotros, a nuestra vida? ¿Qué es la fe que se debe fortalecer en este primer mensaje de Ageo? Y esto es tener fe para volver a poner a Dios en primer lugar. Este es el principio base. Tener fe de poner a Dios en primer lugar. Confiar en que si buscamos primeramente de su reino, si buscamos primeramente edificar su imagen en nosotros, todo lo demás va a venir por añadidura. El propósito de Dios es que todos seamos prosperados, dice en todas las cosas. Pero hay una prioridad, hay un primer lugar. Dice así como prospera nuestra alma. Entonces, ese es el primer llamado para nosotros en donde poner nuestra fe. Veamos ahí en Ageo en el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero nosotros también decimos lo mismo, hacemos lo mismo, pensamos lo mismo. No, todavía no es el tiempo para que yo me meta con todo a orar, para que yo me meta con todo a comer de la palabra. Ya cuando tenga tiempo y no esté en tanta cosa, pues ya Dios va a permitir. Vea que nosotros también decimos, no ha llegado el tiempo aún. ¿De qué? De trabajar en ser restaurados. Y ponemos muchas excusas. Es parte de la naturaleza de la autojustificación que se levanta en contra de que no seamos edificados. En el versículo, pasemos al 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ahí Dios les dice, o sea que es tiempo para que estén trabajando en las cosas naturales. ¿Qué dice aquí?
artesonando nuestras casas o todo lo natural y esta casa está desierta? Esa es la pregunta que Dios nos hace. Y en el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y es lo que Él nos habla hoy, que meditemos en cómo están nuestros caminos. ¿Cuánto del recurso tiempo que Dios nos está dando lo estamos dedicando para edificar la casa, para reedificar y restaurar su imagen en nosotros? ¿O estamos más enfocados en primer lugar, porque aquí este mensaje nos habla de prioridad, o nuestra prioridad está en otras cosas? Y aquí es donde nos dice que meditemos sobre vuestros caminos. Y aquí es donde también nos habla de por qué a veces estamos padeciendo algunas cosas que no debiésemos estar padeciendo, porque aquí en el versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hay algo en el alma, hay algo en nuestro ser que no se sacia, porque no tenemos las prioridades correctamente establecidas conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos no prospera. Invertimos nuestro tiempo haciendo tanto. Y esto me trae a mente lo de la maldición de la ley de la tierra, que con el sudor de la frente y estamos, y por eso decimos, como no he llegado al punto que yo quiero, todavía no es tiempo que me dedique a edificar la casa, cuando las cosas están cambiadas. Y es por eso que viene y dice, no se cosecha, no comen. Y fue lo que les pasó en aquel tiempo a este pueblo de Israel. Y es lo que nos pasa a nosotros también. Entonces ya en el versículo 7 nos vuelve a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y dice el 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto es para nosotros. Dice que meditemos y después que subamos al monte a traer madera, que subamos al monte de la oración, que empecemos a trabajar en la restauración de la imagen de Dios en nosotros y reedificad la casa. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice que va a poner en ella, va a poner en nuestro corazón su voluntad y Él va a ser glorificado. ¿Y cuándo es glorificado nuestro Padre? Cuando damos mucho fruto, cuando esa edificación y empieza a llegar al cumplimiento pleno de la imagen de Dios. Ese fue el primer mensaje que el profeta Ageo, por palabras e instrucción de Dios, les habló al pueblo de Israel. Y hoy no es la excepción. Hoy las mismas palabras son para nosotros. Subamos al monte de la oración, al monte de comer de su palabra, trabajar para restaurar su imagen. Porque es en la intimidad, es en la oración, cuando echamos mano de la sangre de Cristo con oraciones de arrepentimiento, cuando confesamos nuestras faltas, Él nos perdona y nos limpia. Eso es restauración. Cuando estamos comiendo de su palabra, dice su palabra, Él envió su palabra y nos restaura. Empezamos a ver y vamos de gloria en gloria. Eso es restaurar la imagen de Dios en nuestro corazón. El primer llamado que hace aquí el profeta Ageo es para que nos levantemos y subamos al monte para edificar. Y ya el segundo mensaje está en Ageo, ya está en el siguiente capítulo. Al final Ageo da 4 mensajes, 3 mensajes fueron para el pueblo de Dios y uno fue para Zorobabel, que era el gobernador de Judá en ese entonces. Nosotros vamos a enfocarnos en estos 3. Y este segundo mensaje, hablando a nuestras vidas, yo le colocaba acá, tener fe que seremos restaurados a su imagen, aunque aún no lo veamos. Si ponemos a Dios como prioridad en nuestras vidas y empezamos a hacer esa obra, empezamos a trabajar, también tenemos que estar conscientes que vamos a seguir pecando, vamos a seguir fallando, pero que eso no nos vaya a desanimar. Nosotros tenemos que tener la esperanza de que a pesar de cómo somos,
a pesar de lo que fallamos, a pesar de todos estos malos pensamientos que tenemos, a pesar de todas estas maldades que vemos muchas veces que salen de nosotros, a pesar de eso, tener fe que aún así seremos restaurados a su imagen si continuamos la obra de edificación de la imagen de Dios en nuestro corazón. Veamos entonces en el versículo 4 de Ageo 2, porque aquí va una etapa donde le encontramos también mucha similitud a lo del pueblo de Israel que salió de Egipto y cuando le habló a Josué, cuando iba a entrar ya a conquistar la tierra y que le dice esfuérzate y sé valiente, ¿se recuerdan? Hasta el mismo número de veces que Dios le habla a Josué, así también les habla al pueblo, esas 3 veces. Veamos en el versículo 4, dice, pues ahora Zorobabel, él era el gobernador que estaba por parte de Judá, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, Josué era el sumo sacerdote ahí, era otro Josué, no se va a confundir, no era el Josué que metió al pueblo de Israel. Y dice después, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra. Pero esa palabra cobrad ánimo, si la vemos en Strong, es la misma de esfuérzate. Es la misma palabra, está 3 veces en ese versículo. Le dice, esfuérzate, le dice al gobernador de Judá, esfuérzate al sumo sacerdote y esfuérzate, le dice a todo el pueblo, cobren ánimo. ¿Y qué más? Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. O sea, el trabajo no se detiene. El trabajo no se detiene. Los fieles y verdaderos que llegan a la nueva Jerusalén son los que fueron diligentes, persistentes en no parar, en no detener la obra hasta verla completada en nosotros, sabiendo que siempre que no es por nosotros mismos, sino es la obra del Espíritu Santo que está con nosotros, y lo vamos a ver por acá también. Dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora el versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, ahí se hace referencia, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, así también como estuvo el espíritu del Señor para que ellos restauraran y edificaran la casa de Jehová, así también ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque es la obra del Espíritu en nosotros. Así que no temamos, no nos desanimemos, no nos frustremos. Si caemos, pues caemos, pero nos levantamos en el nombre de Dios y a continuar. Veamos y saltémonos ahora al versículo 9 para ir terminando lo de este segundo mensaje. Dice que esto es lo importante, porque recordemos que la fe es de que seremos restaurados a su imagen, aunque aún no lo veamos. En el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso les dijo en aquel tiempo y eso lo tenemos que meter en nuestro corazón, que la gloria postrera de esta casa será mayor a la primera, será mayor a la de hoy. Amén, porque le vamos a pedir a Dios que no nos permita ir de esta tierra hasta que alcancemos toda su gloria y todo su propósito y su imagen en nosotros. Recordemos que vamos a ir a 2 Corintios 3:18 para hacer un pequeño paréntesis acerca de esta gloria postrera. ¿Por qué? Porque la gloria postrera de esta casa, cuando hablamos de la tierra de nuestro corazón, nos está hablando del carácter del nombre de Dios en nuestro corazón postrero, que es muy diferente al que tenemos ahorita y es muy diferente al que comenzamos, Dios primero, ¿verdad? Entonces, pero este es un proceso que va de poco a poco, porque aquí en 2 Corintios 3, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, por el Espíritu del Señor. Cuando estamos meditando en su palabra, dice que es como un espejo. Y la palabra hay poder de Dios en su palabra. Hay poder de Dios en su Espíritu. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para ser transformados, para que un día esa gloria postrera de la imagen de Dios en nosotros sea mayor y sea igual a la imagen de Cristo y a la imagen del Padre. Amén. Ese fue el segundo mensaje.
Ya para ir terminando, entonces, el tercer mensaje está ahí en Ageo, siempre en el 2, y lo vamos a leer desde el versículo 12. Y aquí es donde para nosotros, pues de verdad que lo podemos ver de muchas maneras, pero esto es una fe en que su palabra restaura nuestro corazón para dar mucho fruto. Tenemos que tener fe que su palabra restaura nuestro corazón para que demos mucho fruto. Si quieren, más o menos les hago el resumen para ir de una vez al versículo 15. Pero en los versículos anteriores viene Ageo y les pregunta a los sacerdotes, y les pregunta que si la santidad se transfiere por contacto físico. Y ellos dicen que no. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Porque tal vez lo dicen palabras que nos cuesta a veces como irle dando forma. Pero eso fue lo que les preguntó. Y también les pregunta que si la inmundicia se transfiere por contacto físico. Y ellos dicen, sí, eso sí. Y entonces les llama la atención, porque toda la obra que ellos estaban haciendo dice que estaba inmunda. Y aquí es donde a nosotros también se nos habla que para restaurar la imagen de Dios en nuestro corazón, tenemos que ser liberados de toda la maldad, el pecado, la inmundicia, que es lo que contamina el corazón del hombre, dice su palabra. La restauración, el proceso de restauración de la imagen de Dios en nuestro corazón contempla, y tenemos que tener y estar sabidos, ser sabios y entendidos en esto, en conocer la condición de nuestro corazón. Esto es algo que se menciona en todas las reuniones de los cursos de Canaán, de 13 pasos. Lo importante que es conocer la condición de nuestro corazón. Qué maldad, qué inmundicia es la que se está manifestando para poderla traer delante del Señor. En esa misma fe, confiando que cuando nos acercamos le hallamos, y si con arrepentimiento, con un corazón sincero, le pedimos perdón por eso que está saliendo de nuestro corazón. Fiel es el que nos llamó. Él nos perdona, y no solo nos perdona, sino quita. Por eso es que hoy también vamos a celebrar la cena del Señor, a celebrar que fue el Cordero Santo que vino acá, porque es a través del Cordero Santo que se quita, se borra de nuestro corazón todo esto que se levanta en contra de que edifiquemos la imagen de Dios en nuestro corazón. En el versículo 15 entonces dice, ahora pues, y aquí sí nos habla de meditar, meditar y meditar. Medita en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongas piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y para nosotros es lo mismo. De aquí en adelante meditemos, meditemos. ¿Pero en qué? Así como a Josué le dijo 3 veces que se esforzara y fuera valiente, también dijo acerca de Josué que meditara en la ley, en su palabra, y que no se apartare de ella. Y de día y de noche. Y esto es lo mismo. Y el versículo, vámonos al 18. En el versículo 18 dice, meditad pues, dice otra vez, en vuestro corazón desde este día en adelante. Otra vez les vuelvo a repetir, desde el día 24 del 9º mes, para el caso de ellos, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Para nosotros es desde que se echó el cimiento, desde que Cristo vino a nuestro corazón. No paremos de meditar su palabra de día y de noche. No paremos de subir al monte a estar orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica, dice. Jesús mismo nos dejó una parábola para que entendiéramos la necesidad de orar siempre sin desmayar. Ya usted la puede leer más adelante, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Necesitamos trabajar para que la imagen de Dios se restaure en nosotros, sabiendo que es su Espíritu el que va con nosotros y que Él va haciendo la obra. Pero nosotros debemos ser diligentes, renunciar a toda pereza espiritual para trabajar y no acomodarnos, no perder nuestra vista y poner el enfoque en las cosas de este mundo.
Ya ahora sí, para terminar, en el versículo 19 dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ellos ya estaban edificando. Todavía no habían cosechado las semillas, todavía no estaba dando fruto todo lo de ellos, pero dice Dios que desde ese día Él los iba a bendecir. Y así es con nosotros también. Cuando buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, dice, vienen por añadidura. Hablando del vestido, hablando del techo, hablando de la provisión para nuestra casa, pero también dice Dios que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Pero cuando ponemos nuestra prioridad sin esperar recibir la cosecha, Él ya nos está bendiciendo. Dios nos está llamando a ser diligentes en meditar en su palabra, comer de su palabra para ir de gloria en gloria, y que esa gloria postrera de esta casa espiritual que somos todos nosotros, que esta tierra espiritual un día llegue y tengamos el nombre de Cristo y del Padre, porque para eso vino Jesús. Ese es el beneficio del nuevo pacto, poder ser restaurados a la imagen de Dios en nuestro corazón. Así que yo lo voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Entonces recordemos, fueron 3 mensajes del profeta Ageo para aquel tiempo, para que fuera restaurada la casa de Jehová. Para nosotros también son 3 mensajes de fe para que sea restaurada la imagen de Dios en nuestro corazón. El primero, tener fe para volver a poner a Dios en primer lugar. Eso, que no se nos vaya, de verdad que al final creo que yo soy confrontado porque fallamos. El segundo mensaje es tener fe que seremos restaurados a su imagen, aunque aún no lo veamos. Ese es el propósito de la fe. Lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el tercer mensaje, tener fe que su palabra es la que restaura nuestro corazón para que demos mucho fruto. Así que Padre bendito, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, porque es tu palabra, bendito Dios. Tú eres el que tiene el control pleno de nuestra vida, Padre, y tú sabes en qué tiempo necesitamos, de qué palabra. Y hoy te damos gracias por el llamado que tú nos haces, bendito Dios, para levantarnos a reedificar, bendito Dios, todo aquello que habíamos suspendido, Padre, por tantas cosas que se levantan en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por el llamado que nos haces, porque eres tú quien nos llama y eres tú a través de tu Espíritu Santo que completa esa obra de restauración de tu imagen en nuestro corazón. Padre, hoy te suplicamos que nos llenes de espíritu de sabiduría, de entendimiento para conocer todos tus caminos, bendito Dios. Hoy te suplicamos, Padre, para todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo en línea, Padre, que venga, Padre, ese espíritu de gracia, de gratitud por tu llamado. Ese espíritu de oración, Padre bendito, para que llenos de tu Espíritu Santo subamos al monte cada día, para que llenos de tu Espíritu Santo meditemos en tu palabra cada día y cada noche, Padre. Produce en nosotros, porque reconocemos que muchas veces no está en nosotros el querer y el hacer de tu voluntad, el querer reedificar y restaurar tu imagen en nosotros. Padre, produce el deseo, bendito Dios, en cada uno de los que estamos acá, de levantarnos y correr a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. El espíritu de cada uno, así como Dios despertó el espíritu de aquellos para que regresaran y los volvió a despertar para que reedificaran, así en nosotros se ha despertado nuestro espíritu para levantarnos, para que nuestros sentidos espirituales estén puestos primeramente por encima de todo en tu reino, bendito Dios, en tu naturaleza, en tu gloria, Padre. Y desde ya, bendito Dios, todo lo que ha estado estorbando que podamos ser reedificados y restaurados, sea apartado de nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toda obra de maldad que se haya levantado en contra de poder ser restaurados a tu imagen, Padre, quede anulado, quede deshecho.
Padre, en el nombre de Jesús, todo yugo de opresión, todo yugo de esclavitud, todo yugo de pereza sea quitado de nuestro ser y seamos llenos de todas las virtudes que Cristo Jesús compró en la cruz para nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu obra. Gracias porque eres tú quien pelea por nosotros. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro príncipe de paz. Tú eres nuestro consejero admirable, que al meditar tu palabra tú nos hablas, tú nos aconsejas. Tú eres ese príncipe que conquista la tierra de nuestro corazón y trae paz, trae justicia, trae gloria. Padre, hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por la libertad que tu Espíritu está ministrando en este momento sobre cada uno de nosotros. Confiamos que tú estás acá. Confiamos que donde tu Espíritu está hay libertad. Y hoy abrimos nuestra mente, nuestro ser, bendito Dios, y te suplicamos que seamos ministrados por tu Santo Espíritu, que seamos llenos del fuego de tu Espíritu para levantarnos, bendito Dios, para que a pesar de cualquier tribulación, cualquier prueba, saber y confiar que es un poco de tiempo y que eso obra para bien, para ser restaurados a tu imagen. En ti ponemos nuestra esperanza, bendito Dios, nuestra confianza. A ti te damos gracias, bendito Dios, y a ti te cantamos nuevamente, consejero,